Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Eso que acaban de escuchar se llama MQ3. MQ3 se llama, es, por increíble que parezca, bueno, no, porque hay seguramente quienes ya escucharon una voz ahí a la mitad de esta canción, y es Jole, ¿sí? El mismo que era locutor de RMX y que ahora está en Playground, un tipo muy talentoso, muy talentoso. Jole está haciendo ahora música. Ya habíamos presentado un par de canciones que había él lanzado. Esta es su más reciente canción. Ahora ya con algunas vocales que sí se escucha que es él. Bueno, por lo pronto yo creo que es él. Entonces me da mucho gusto el poder escucharlo por lo menos así. Uno más de los talentos que hemos visto crecer ustedes y nosotros en el tiempo que llevamos de conocernos y que hemos tenido esta comunicación a través de múltiples conceptos radiofónicos de creatividad y también aquí en Real. En la estación que están escuchando ustedes, ya sea que lo hagan a través de radio-real.com, es la página de internet. Radio-real.com es la página en la cual pueden escucharnos a través de Claro Música, pueden buscar Radio Real, a través de TuneIn Radio, buscan Radio Real, a través de Radio Garden, buscan Radio Real en Guadalajara, a través de los dispositivos Alexa, se les doy dos caminos. El primero, a través de, dicen Alexa, pon Radio Real, o si no, Alexa, pon Hola Bonifacio, que debe estar por ahí. El gato que es el dueño de esta estación de radio, y gracias a quien lo hace en cada uno de estos múltiples formas, en Washington, en la Ciudad de México, en Celaya, en Carmel, en Chihuahua, en Apodaca, en Uruapan, en Zapopan, en Guadalajara, en El Paso, Texas, en Torreón, en Cancún, en San Antonio, en Querétaro, en la Alcaldía Benito Juárez, en Iztapalapa, en Oakland, en Arequipa, allá en Perú, en Celaya, en la Gustavo A. Madero, mucha gente como siempre en Guadalajara, en Calimaya, en la Venustiano Carranza. Nos va muy bien y eso me da mucho gusto que nos vaya muy bien a todos. No solo a la gente que nos está escuchando, sino también a nosotros, sinceramente. Bueno, acabó el G7, el encuentro entre no solo los 7 más poderosos del mundo, bueno, dentro del capitalismo, sino también los invitados. El balance final para México y la participación de Claudia Sheinbaum fue bastante bueno, bastante bueno. Ahí Sheinbaum al lado de Macron, al lado del canciller alemán, al lado de Zelensky, al lado, por supuesto, del primer ministro canadiense. Ahí se saludan. ¿Cómo está, presidenta Sheinbaum? Le dice uno que la distrae. Por supuesto que está Narendra Modi de la India, que está un poco alejado de la foto oficial de Claudia Sheinbaum, igual que la primer ministro o la primera ministra de Italia. Muy contenta Claudia Sheinbaum, muy contenta. Al final del día todo se compuso ante lo que parecía que iba a ser un desaguisado tras la salida de Donald Trump. Miren, muy contentos todos porque pues ahí está Lula, como les decía la mandataria italiana, todos muy contentos, como que se destensó el ambiente, nomás se fue Trump, entonces eso les ayudó a muchos, sinceramente. ¿Con quién se reunió Claudia Sheinbaum? Se reunió con el primer ministro alemán, estaba muy contenta ahí Claudia Sheinbaum. Se reunió, como les decía, también con el primer ministro canadiense, así en unas sonrisas enormes. Se reunió también con el señor Modi de la India. Ahí no solo hubo sonrisas, sino también hubo hasta carcajadas para que no se perdiera el tiempo. Se reunió con la mandataria, o más bien con la mera de la Unión Europea. Ahí hubo tiempo para así sacarse algunas fotografías. Se dio tiempo inclusive hasta de hablarle a Donald Trump. Esclava del teléfono con Trump, se dio tiempo de hablar con él, todo muy contento. Se dio tiempo hasta de darle un balón de fútbol al primer ministro canadiense. La invitación, y quiero hacerle un regalo, porque vamos a tener el próximo año
pelota. Un mundial compartido. Este está hecho por indígenas wixárika. Entonces es un regalo. Oh, This is a gift for you. We're going to have the shared World Cup next year. So this is a gift for you from Es la amistad. indigenous communities. this is wonderful, and this is an area where Mexico, Canada, and our third co-host, Yes, right. the other president, we are totally aligned in our excitement, enthusiasm for the beautiful game That's right. and co-hosting and a sign of friendship. So thank you very much. This is wonderful. I'm going to put it right here. Muy contentos todos estaban el día de ayer, hasta parecía que no había faltado Donald Trump en todo esto. Me faltó, por supuesto, al tentón de Lula, que llegó a decirle bienvenida, compañera, mientras le acariciaba la cara como si fuera su hija. Bueno, pues será de haber dejado ahí encargada Andrés Manuel López Obrador, ahí muy puesta. Dicen que no habla inglés, claro que habla inglés Claudia Sheinbaum, pues estudió en Berkeley. O sea, también cuidado con eso. A propósito, dicen que puede haber un encuentro trilateral. Le président d'abord vous ici. It is a great honor to welcome President Sheinbaum to the G7. It was immediately clear from our first discussion in the other room the enduring value of the president's leadership and the importance of Mexico being at the center of international cooperation. And if I may, Madam President, I'm going to quote you that there is no progress unless it's shared. And this is the spirit that the President brings, that Mexico brings, and that Canada shares with you. Thank you. Muchas gracias, primer ministro, Thank you so much, Prime Minister, por esta invitación. for this invitation. Ha sido muy importante para nosotros. Valoramos mucho la relación con Canadá. We highly value the No relationship with solamente Canada. It has been en very comercio, important for sino us. también en cultura, en amistad. Muchos mexicanos también viven aquí en Canadá. In Le trade, culture, agradecemos and mucho friendship. la invitación y quiero hacerle un regalo. Porque vamos a... Bueno, ya le dio ahí el balón de fútbol que platicábamos hace un momento. Terminando esto, tomó el vuelo nocturno, el tecolote, hacia México. Hizo antes un balance a los periodistas que estaban ahí. Presidenta, regálenos un minutito. Un minutito, Presidenta. Mañana ya está ¿Qué temas? a la mañanera, espérense. a la Un mañanera. adelanto, Presidenta, un adelanto. Fue una muy buena llamada y acordamos llegar a un acuerdo global y fue buena llamada. Ya mañana les ¿Cuánto platico duró, más en Presidenta? la mañanera, no sé, unos 15 minutos. Se va a reagendar este encuentro. Por lo pronto ya avanzamos mucho en esta última llamada. Mañana platicamos. Un balance pequeño de su Muy participación. importante la participación de México en este evento. Agradecer sobre todo al primer ministro de Canadá la invitación. Nos reunimos con varios jefes de Estado para estrechar las relaciones con México. Ahí tienen ustedes a los reporteros de N+, de Milenio y de Fórmula, que sí la acompañaron, no se fueron en el mismo vuelo de Air Canada. Una cosa importante, había un montón de gente de la comitiva mexicana que tampoco viajó en ese vuelo de Air Canada, sino que iban en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en un Gulfstream privado. Uno se preguntaría por qué la presidenta no se fue en ese Gulfstream privado y se fue en un vuelo de Air Canada. Son de las cosas que no sabremos nunca, o tal vez tengamos una idea. Toma una foto. ¡Ven, el cantante! Suficiente de paleros. O sea, ahora resulta que se mide la importancia de los distintos mandatarios que van a estas cosas dependiendo de
de cuánta gente los espera en el aeropuerto, lo cual es falso, pues la gran mayoría, como es una visita de Estado, llegan a un aeropuerto privado y llegan bajo ciertas condiciones de seguridad, y no solo por una cuestión de que los vayan a tener un atentado, sino porque si sucede un imprevisto como el que aconteció el lunes pasado, se tengan las condiciones para tener una respuesta rápida. Prometió la presidenta Sheinbaum que esta mañana hablaría sobre el balance del G7 y de la llamada que tuvo con Donald Trump. Les digo, esclava del teléfono, últimamente se la pasa en el teléfono con Donald Trump, ha hablado con él más que con... Ustedes dirán con quién, para que luego no digan que puedo ser molesto. Pero bueno, ayer entre reunión y reunión, entre tomar un poco de hotcakes con miel de maple hecha en Canadá y un jugo de arándano, se dio la oportunidad, bueno, y del otro lado, mientras Trump estaba haciendo lo propio, jugándole a la guerra, de lo cual hablaremos en un momento, pues se dio la oportunidad de que hablaran la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos. Así que la tercera pregunta del día de hoy en la conferencia de prensa matutina, hecha por el reportero del diario Basta, de Grupo Cantón, fue si podía dar un balance la presidenta Sheinbaum de su visita a Canadá. Dice que fue extraordinaria. Como saben, teníamos preparado una reunión bilateral. Era una reunión no solamente entre el presidente Trump y su servidora, sino también con secretarios de Estado de ambos países. Él tuvo que retirarse la noche anterior, después de algunas reuniones que tuvo, por la situación en Medio Oriente. Que ya saben, acá la oposición se dejó ir como si tuviera que ver con nosotros, ¿no? En comunicación con su equipo para ver cómo recuperábamos la comunicación, acordamos una llamada por teléfono a las 2 de la tarde del lugar donde estábamos, en Kananaskis, y otra pues él en Washington. Para él eran las 4 de la tarde, para nosotros las 2 de la tarde. Y ahí, bueno, primero se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo, no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije, bueno, no lo tengo planeado, y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos. Y yo le hice un planteamiento en el sentido de, hemos alcanzado muchos acuerdos. Hoy pues tenemos una frontera mucho más segura. Hay un acuerdo en términos de seguridad que prácticamente es un primer acuerdo que se firmó en Washington, y ahora es un avance de ese acuerdo que ya prácticamente está listo para determinar la colaboración y la coordinación a partir del respeto a nuestras soberanías. En migración, pues hay una disminución muy grande de la migración que pasaba por México, y entonces le planteé que porque no teníamos un acuerdo general, un acuerdo que tuviera que ver con seguridad, con migración y también con comercio. Esto no tiene nada que ver con que se mantenga el Tratado de Libre Comercio, que se mantiene el tratado, que en todo caso se revisará, sino que en este momento podamos llegar a un acuerdo general. Ahí le mencioné también la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos, mexicanos, familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos, que él sabe de estas familias. Se lo planteé y dijo, es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país. Entonces le planteé este acuerdo general y él estuvo de acuerdo. Entonces, el día de mañana, hoy es miércoles o jueves, el viernes va Marcelo Ebrard para reunirse de nuevo con el secretario de Comercio de los Estados Unidos para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes, y en el caso de seguridad y migración,
que nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, pues ya se estaría viendo con el Departamento de Estado. Entonces fue una buena conversación, duró pues cerca de 20 minutos, estaba presente el gabinete, los secretarios que fueron conmigo, y bueno, pues esperamos que siga avanzando. Esta fue la llamada. Ajá. Además, pues como ustedes ya vieron en las redes sociales, nos reunimos con el primer ministro de Canadá, también fue una reunión muy importante. Acordamos, por supuesto, seguir trabajando juntos para el tratado comercial, pero además fortalecer más las relaciones entre México y Canadá, comerciales, educativas, culturales, de inversión de empresas canadienses en México. Entonces, también fue muy buena reunión. Desde la llamada que había tenido con él, hablamos de el acuerdo que se tiene para que trabajadores mexicanos puedan ir a trabajar a Canadá, trabajadores agrícolas principalmente. Entonces fue una muy buena reunión y tuvimos oportunidad de reunirnos con Corea. También hablamos de la importancia de fortalecer las relaciones con el presidente Lula, con el presidente de Sudáfrica, con el primer ministro de la India. Fue muy buena reunión. Hablamos de la importancia también de fortalecer los lazos económicos entre la India y México, en particular en algunos sectores como la industria farmacéutica, que hoy India es muy importante, en la industria tecnológica, que también India es muy importante. Invité a que hubiera pues acuerdos de inversión, incluso entre Birmex. Le platiqué que pues había aquí un equipo de Serum en México. Entonces fueron muy buenas reuniones, la verdad. México es muy bien recibido, muy bien recibido. Pero hay que decirlo, no es la presidenta de México, es México y lo que representa nuestro país. Fuimos muy bien recibidos. En la plenaria hicimos un planteamiento general sobre la paz, pues más en estos momentos. El tema era esencialmente transición energética y energía, soberanía o seguridad energética, y también los temas de inteligencia artificial, pero dediqué una buena parte de la participación a la importancia de la paz, de la prosperidad compartida, de poner todos los esfuerzos para la construcción de la paz, de la importancia de la política para poder hacer los acuerdos de paz, la posibilidad de que hubiera una cumbre económica para el bienestar, que ya la tenemos acordada con CELAC, que está viéndose la fecha, y ya sea otra o esa misma que se invite a países del G7 y otros países, porque finalmente lo que va a permitir la paz duradera pues es el bienestar de todos los habitantes de nuestro planeta. Esta cumbre Se oye muy bonito todo. Qué bueno que reciben a México de esa manera, que se recibieron así a Sheinbaum, como recibieron en su momento a Peña, a Calderón, a Fox, a Cedillo, a Salinas, a De la Madrid, y así nos podemos seguir a todo lo que se ha visto, en algunas cosas con torpezas como la del saludo de Peña y en otros casos como infortunios. En el caso de la reunión que se llevó a cabo en Canadá, la expectativa era sentarse con Donald Trump y llegar a un acuerdo sobre migración fundamentalmente. Ya ni siquiera una cuestión de seguridad en donde continúa el acecho a mexicanos que se les cree narcotraficantes y violadores. Desde aquella bajada que tuvo Trump en su escalera eléctrica de la torre que se encuentra en la Quinta Avenida hace ya 10 años y 3 días. Aquí lo que estamos viendo es que aún en este 2025 México continúa siendo el paria. Y sí, qué bueno que Trump tenga expresiones de respeto y de interés hacia la presidenta Sheinbaum, tal vez con poca diplomacia. Lo estamos viendo en el caso de, pues, dése una vuelta por Washington antes de llegar acá a México, ¿no? Si ya viene de Canadá, pues dése una vuelta y acá lo platicamos, ¿no? Como muy, si lo quieren ver así, inclusive hasta familiar, hasta cálido. Pues no necesita usted invitación, venga y cáigale aquí a la Casa Blanca y aquí platicamos en una trampa mortal.
No como en Canadá, en donde iba a estar rodeada Sheinbaum, no solo de su gabinete, sino también de los demás mandatarios, y en donde Trump iba a estar menos posibilitado a hacer un desaire. Pero el desaire está hecho. ¿Y por qué digo que el desaire está hecho? Porque al final de cuentas, sí, se habló durante 20 minutos, no una hora. Se quedó en que Ebrard fuera a seguir negociando cuestiones comerciales, pero se quedó en un segundo término todo lo de migración y se quedó en un segundo término todo lo de seguridad, en donde también iba a estar Omar García Harfuch. Dice la presidenta Sheinbaum que la oposición se puso muy enojada. Si de lo que se trata es ganarle el discurso a la oposición, qué objetivo tan magro, tan pequeño, tan mediocre, porque la oposición es magra, pequeña y mediocre. Es bastante mala. Ahora, si de lo que se trata es de ganarle el discurso a la realidad, ahí sí no se puede. La presidenta Sheinbaum se subió a un avión comercial en donde tuvo que hacer una escala para llegar a Calgary, mientras que Omar García Harfuch y algunos otros miembros del gabinete viajaron en un Gulfstream 500 de la Fuerza Aérea Mexicana. Así, como lo están viendo. En ese avión viajó el secretario de Seguridad Ciudadana. Sí, por cuestiones de seguridad, pero ¿no hubiera sido mucho más fácil, más barato, inclusive, pues rentar un avión y que se fueran todos juntos? Ah, ¿no quieren rentarlo por seguridad nacional? En uno de estos aviones. La discusión parece diáfana y hasta frívola, pero no lo es, porque estamos dejando a un lado la efectividad de un gobierno. Ya olvídense ustedes de cuestiones que tengan que ver con esta reunión, sino cualquier otro tipo de imponderable que haya alrededor, por una muestra de populismo. Y es ahí en donde se le pierde cualquier tipo de respeto a nivel internacional. Y entonces, pues claro que lo que termina por terminar la imagen es del tentón acariciando a la nieta. Ah, sí. Bienvenida, compañera. No, a ver, es la presidenta de México. Aparte las manos. Hay expresiones de cariño que pueden ser menos dominantes, por decirlo de alguna manera. Solo alguien dice, es que la seguridad de los secretarios es aparte. O sea, necesitan más seguridad los secretarios que la presidenta. Nos hace estúpido. Y ese es el problema, que de pronto nos empezamos a creer nuestras propias mentiras, cuando en realidad es una estrategia de propaganda que termina por ser ineficiente. Y sí, todo el mundo aplaudió México y que bueno, fue muy bueno en cuanto a relaciones públicas. ¿Y de acuerdos qué salió? Yo sé que no se puede llegar a un acuerdo en 45 minutos o en 20, pero sí se puede por lo menos comenzar a avisorar por dónde tendrían que abrirse los cauces. Qué bueno que va la presidenta Sheinbaum a estos eventos. Qué bueno que efectivamente vaya con ella su gabinete, que iba muy copioso. Iba el secretario de Economía, el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de Seguridad Ciudadana, el secretario de Hacienda, el subsecretario para Asuntos de América del Norte. Iba mucha gente. Nadie critica eso. Si con ello vamos a poder sacar adelante el entuerto en el que estamos. Sería interesante, solo por un momento, que dentro de la plática que tuvieron Trump y Sheinbaum hubieran sacado el tema de cuántos muertos ha habido en México. 294 hasta el día de ayer, en similitud de días con la guerra entre Irán e Israel. Súmenle 51. Así, solo súmenle 51 muertos más que hubo en las últimas horas. Entre ellos, nomás para dejarlo claro, la alcaldesa de Tepalcatepec, allá en Michoacán. La mataron a ella junto con su esposo. Solo en junio de 2025 van 5 alcaldes muertos en México. ¿Qué pasa? El líder del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, dice, me confirman que acaban de asesinar a la presidenta municipal de Tepalcatepec. Fue un ataque directo a ella y a su esposo al salir de su domicilio. 6 alcaldes asesinados en la actual administración, 4 de ellos solo en junio. Y en realidad no son 6, van 8. Sería interesante que
platicaran de ello, ¿no? Así, no más para dejarlo muy claro en dónde estamos parados. Para que vean cómo las cuestiones de seguridad en un país que está cercenado por el control del crimen organizado, de los cárteles que crecieron. Sí, me pueden decir, es que venían desde antes. Sí, tienen toda la razón. Pero el crecimiento sin control se dio entre 2018 y 2024. Entre 2018 y 2024. Ayer Omar García Harfuch anunció la detención de El Flaquito. Lo detuvieron en Tijuana, Baja California. Pablo Edwin Neni, uno de los principales generadores de violencia en esa zona. Control de rutas de tráfico de droga a los Estados Unidos. Está haciendo algo, sí. Hay que reconocerlo. Quién sabe si sea demasiado tarde. Aquí la detención del Flaquito, cómo lo bajan de uno de estos aviones del ejército, muy puesto. Y entonces, ahí lo pueden ver. Cómo va bajando. La violencia en México es imparable. Imparable. Para que tengamos que comparar, y en los casos de los datos, y hay que recordar que estos son datos oficiales. Oficiales tanto del gobierno de México como de los gobiernos de Irán y de Israel. Estamos comparando cifras oficiales. No son cifras de la sociedad, no son cifras periodísticas. Son cifras que dan los gobiernos. Solo para que luego no digan que de dónde sale. La Secretaría de Relaciones Exteriores allá en Irán, mexicana por supuesto, activó un protocolo de evacuación de 18 personas que se encontraban en Irán, ya se fueron a Azerbaiyán. Las gestiones fueron realizadas tanto por la Embajada de México en Irán y la de Azerbaiyán. Hay personal de la embajada que sigue en Irán viendo qué es lo que va a pasar. Esto después de que ayer Trump se puso un poco loco a través de Twitter. Dijo que tenían el control total de los cielos iraníes, que ellos saben en dónde se encuentra el líder supremo, que no lo van a matar al momento. Por el momento no lo van a matar, pero que lo que desean, y lo dice así tal cual en una de sus comunicaciones a través de las redes sociales, es la rendición incondicional de todos los iraníes, de todos los que están, por supuesto, en este momento en el poder. El ayatolá, el líder supremo, dice no. El ayatolá Khamenei dice que el régimen sionista y maligno que ha atacado su país ahora está en negociaciones con los Estados Unidos. Y que el daño que los Estados Unidos van a sufrir será irreparable en el momento en que entren en este conflicto armado. Así que ayer decían que se esperan en la noche para ver algo que no se había visto nunca. No ha sucedido, sinceramente. Le preguntaron a Donald Trump esta mañana que cómo va la cosa y dice, nadie sabe cuál va a ser mi estrategia en el conflicto. Questions about whether you are moving closer, or you believe the U.S. is moving closer to striking Iranian nuclear facilities. Where's your mindset on that? You can't say that, right? You don't seriously think I'm going to answer that question. Will you strike the Iranian nuclear component? And what time exactly, sir? Sir, would you strike it? Would you please inform us so we can be there and watch? I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? You could have done fine. You would have had a country. It's very sad to watch this. I mean, I've never seen anything like it. It's so, everyone thought it was going to be the reverse. I didn't think so. And I was telling them, you gotta do something. You gotta negotiate. And at the end, last minute, they said, no, we're not going to do that. And they got hit. Remember 60 days? And then came the 60. 61 is going to become a very famous number. That was one hell of a hit, that first hit. That was one hell of a hit. Not sustainable, to be honest. That's where it ended. It ended on the first night, yes. Is it too late, though? Do you think it's too late to now? Really, nothing's too late. The only thing too late is Powell. Powell's too late. Too late, Powell.
Have the Iranians reached out to you, Mr. President? What? Have the Iranians reached out to you? Yes. And what did you say? I said it's very late. You know? I said it's very late to be talking. We may meet. It's I don't know. There's a big difference between now and a week ago, right? Big difference. Recuerden ustedes que Trump dijo que regresaba porque estaban en un momento de gran tensión. Estas imágenes y estas declaraciones fueron esta mañana, mientras ponía 2 mástiles nuevos en la Casa Blanca para tener 2 banderas. Pues sinceramente, para estar tan ocupado en cuestiones de seguridad nacional, estar poniendo banderas no es necesariamente que haya tal problema. Al contrario, pues es parte de la misma propaganda que está haciendo tanto Estados Unidos y Trump a manera interna como pues, todo lo que está alrededor. Irán con lo propio, aunque tenga ya menos apoyos de los que tenía hace una semana. Israel, que continúa con el apoyo fundamental de los Estados Unidos para las atrocidades en Gaza y también ahí en Irán. Los bombardeos continúan. Hubo un bombardeo esta mañana en Lavizan, allá en Irán. Uno más por parte de la Fuerza Aérea Israelí, habrá que ver. Hay posiciones muy encontradas también en los Estados Unidos. Por un lado están los seguidores de Trump que no quieren que se meta los Estados Unidos en el conflicto y otros que desean un involucramiento total. Ayer Tucker Carlson, que es de los que no quiere que se metan, entrevistó a Ted Cruz, que es de los que sí quiere que se metan, y hizo que hiciera un papelón el senador por Texas. How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. At all? No, I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? How many people live in Iran? 92 million. Okay. Yeah. How could you not know that? I don't sit around memorizing population tables. Well, it's kind of relevant because you're calling for the overthrow of the government. Why is it relevant whether it's, it's 90 million or 80 million or 100 million? Why is that relevant? Because if you don't know anything about the country... I didn't say I don't know anything about Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not even, you don't know anything about Iran. So okay, I am not the Tucker Carlson expert on Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government. You're the one who don't know anything about the country. No, you don't know anything about the country. You're the one who claims they're not trying to murder Donald Trump. You're the one who can't figure out if it was a good idea to kill General Soleimani, and you said it was bad. You don't believe they're trying to murder Trump. Yes, I do. Because you're not calling for military strikes against them in retaliation. And if you really believe that... We're carrying out military strikes today. You said Israel was. Right, with our help. I said we. Israel is leading them, but we're supporting them. Well, you're breaking news here because the U.S. government last night denied, the National Security Council spokesman Alex Pfeiffer denied on behalf of Trump that we were acting on Israel's behalf in any offensive capacity. No, we're not bombing them. Israel's bombing them. You just said we were. We are supporting Israel. High stakes. You're a senator. If you're saying the United States government is at war with Iran right now, people are listening. Okay. Fíjense nada más, estamos en un lugar en donde un republicano ultranza como Tucker Carlson cuestiona a un senador ultranza republicano como Ted Cruz y se pelean por el tema de Irán. Ni entre ellos se ponen de acuerdo. Bueno, es que siendo muy honestos, pues no se ponen de acuerdo nadie, sino apenas ayer les estaba demostrando a Nicolás Maduro diciendo que iba a apoyar a ultranza al régimen iraní. Ayer salió con su batea de babas el dictador venezolano. Y en nombre de esa herencia que corre por mi sangre, le echo un llamado al pueblo judío noble del mundo y que vive en las tierras palestinas ocupadas o que vive en los límites del Estado de Israel. Ustedes deben detener la guerra. Ustedes deben detener a Netanyahu y acabar con esta locura de guerra infernal con todos los países vecinos. Y con esta locura de querer conquistar y colonizar todo el Medio Oriente y el Asia Occidental. Es una idea hitlerista, es una idea supremacista y nazi, que debe ser derrotada por el pueblo judío. Así que mi llamado al pueblo judío. ¿Ustedes creen que el pueblo judío le va a hacer caso a Nicolás Maduro? Ay, el señor Maduro, muy adorado por la Cuarta Transformación, muy despreciado sobre su población, secuestrada ella por los militares que apoyan al mismo, a Nicolás Maduro.
Lo mismo es que está sucediendo hoy en día en Israel. Ayer la cadena de televisión CNN hizo un recuento que voy a recuperar para ustedes esta mañana de cuántas veces Benjamín Netanyahu ha dicho que Irán está a punto de tener una bomba nuclear, Jacobo, nuclear. Deadline for attaining this goal is getting extremely close. And Iran, by the way, is also outpacing Iraq in the development of ballistic missile systems that they hope will reach the eastern seaboard of the United States within 15 years. By next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, they will have finished the medium enrichment and move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. The foremost sponsor of global terrorism could be weeks away from having enough enriched uranium for an entire arsenal of nuclear weapons. That would place a militant Islamic terror regime weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. ¿Cuántos años lleva? ¿Cuántos años lleva Benjamín Netanyahu diciendo que Irán ya tiene una bomba nuclear, Jacobo, nuclear? ¿Cuánto les gusta a ustedes? Una cantidad brutal. Y en cada una de estas ocasiones que lo escucharon ustedes a el señor Netanyahu, o ha mentido o ha tenido mala información, lo cual lo hace un gobernante mediocre. El problema es que la mediocridad tiene un apoyo enorme en este momento en Israel. Como se le estaba acabando la gasolina en Gaza para poder continuar en el poder, ahora ya comenzó con el conflicto en Irán. Y a ver cómo salen todos. Por lo pronto, pues ya hay lugares en Tel Aviv y en Julón y en algunas otras comunidades israelíes en donde la gente se quedó sin casa. Y el mundo en vilo, esperando a dónde nos lleva este sinsentido. Como si no fuera suficiente la tensión que puede haber a nivel global por lo que está sucediendo allá entre Israel e Irán, en México, se está poniendo muy en difícil la situación meteorológica. Ahí viene Eric, el primer huracán que podría tocar tierra. Es casi un hecho que lo hará a eso de la 1 de la mañana de este jueves, ahí en las costas entre Guerrero y Oaxaca. Llegará con categoría 2. Bueno, se espera que sea categoría 2, porque si ustedes recuerdan, en Otis también nos dijeron que ahí iban 2 y terminó siendo 5. Por esto, por la velocidad que puede agarrar y sobre todo por la temperatura que tiene el agua. Ahí va a estar calentándose el mar debido no solo al cambio climático, sino porque ya estamos a punto de llegar al verano y eso hace que las temperaturas sean muy cálidas y con ello los huracanes toman un poquito más de poder. Hablaron en la mañanera al respecto diciéndole a la gente, aguas, mucho cuidado con lo que va a pasar con Eric. Al último corte de las 6 de la mañana, conforme la información que nos da el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Eric evolucionó a huracán categoría 1. Se ubica a 225 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 440 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, esto del estado de Guerrero. Presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora, con una velocidad de desplazamiento hacia el noreste de 11 kilómetros por hora. Se mantiene la zona de prevención por efectos de huracán desde Puerto Ángel, Oaxaca, hasta Acapulco, Guerrero, y zona de vigilancia por efectos de huracán desde el oeste de Acapulco hasta Tecpan de Galeana, Guerrero. Al momento, el sistema de alerta por ciclones tropicales se encuentra en color amarillo, es decir, en un peligro moderado. Eric podría evolucionar hasta huracán de categoría 2. Aproximadamente en los primeros minutos del día de mañana, jueves 19
de junio y de acuerdo a los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, podría estar ingresando a la tierra entre Oaxaca y Guerrero en el transcurso del día de mañana. Es muy importante mencionar cuál es el pronóstico para el día de hoy de las lluvias que tendremos en esta zona de nuestro país. Se presentarán lluvias torrenciales entre 150 a 250 milímetros en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas, las cuales pueden originar el incremento en los niveles de ríos, arroyos y deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados indicados. Bueno, dice la presidenta Sheinbaum que por favor no vaya a salir la gente de sus casas. Esta es la información. Nuevamente se espera que el huracán Eric, que en este momento es categoría 1 y podría llegar a categoría 2, entre a las costas de Oaxaca y Guerrero esta noche, la madrugada del día de mañana, y está ya desplegado el plan N3, el plan Marina, como ustedes escucharon, todas las áreas de protección civil municipales, estatales y federales, y a la población decirle que se mantenga atenta a la comunicación oficial, resguardarse en sus casas, no salir. Si están en zonas bajas, cerca de ríos, cerca de cauces, es mejor que vayan a los refugios ya dispuestos, a los albergues que ya están dispuestos para esta situación, y todas aquellas personas que tienen embarcaciones que no salgan, que no permanezcan en sus embarcaciones, y por supuesto estar atentos a toda la información. Vamos a estar informando durante el día de hoy y el día de mañana. Bueno, ahí tienen ustedes para que estén muy pendientes de lo que puede suceder con Eric, porque pues, al final del día, siempre que llega un huracán, se ve invariablemente la incapacidad de los gobiernos. Así ha sido una y otra y otra y otra vez, ¿no? Ya obviamente pues está la gente de Protección Civil haciendo lo propio, está la gente en compras de pánico, viendo cómo poder ayudarse, porque pues no hay de otra, y los gobernadores haciendo su esfuerzo. Esperemos que el esfuerzo que hagan los gobernadores y el gobierno federal funcione, realmente funcione. Sé que para muchos pareciera que los medios de comunicación lo que buscan es la nota estridente, cuando en realidad lo que se busca, lo que se instiga es a que la gente salga con bien, que no haya mayores pérdidas para nadie de los que está ahí. Y yo sé que para muchos el que los medios de comunicación digan la realidad, tanto las cifras de inseguridad como la falta de medicamentos, como las tropelías que pueden hacer la Cuarta Transformación, como esta que platicábamos en estos 2 días de la iniciativa que hubo de hacer válido el despojo. Se escucha muy bonito cómo lo terminan por decir en esta historia de, mira, lo que se necesita es que la propiedad privada esté bien, pero también necesitamos que la gente que vive en esos lugares desde hace años se regularice. ¿Y quiénes eran los dueños originales de esas casas del Infonavit? ¿Por qué entraron estos paracaidistas? Más importante, cómo de esta manera también se habilita a grupos políticos a ayudar con otro tipo de tropelías y otro tipo de mecanismos a que gente llegue, se instale en estas viviendas abandonadas, diga que son suyas y en el transcurso de menos de 10 años lo sean. Dice la presidenta Sheinbaum que no, eso no va a pasar en México, que no nos confundamos. Eso es por constitución y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece. Eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso, para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios, comentócratas. ¿Cuál es el problema? México, durante mucho tiempo el Infonavit se dedicó
a construir viviendas alejadas de los centros de población, en donde los trabajadores pusieron créditos en esas viviendas. Y en primer lugar hubo muchísimo fraude, muchísimo. Viviendas que se vendieron 5 veces, todo lo que ha mencionado aquí el director del Infonavit. Segundo, muchos de ellos dejaron de habitar esas viviendas porque quedaban lejos del lugar de trabajo, hacían 3 horas para llegar a su trabajo y decidieron pues salirse de esas viviendas, no las rentaron. Entonces, primero pues tiene que resolverse el problema de si alguien tiene alguna deuda con el Infonavit para que no la siga pagando. Y resolver el problema pues de lo que pagó y que no habitó en ese sentido, es decir, no continuar con ningún fraude o con alguna afectación a las y los trabajadores. Pero el asunto es qué hacemos con esas viviendas, que muchas de ellas hoy están abandonadas, la gran mayoría, y otras están ocupadas por alguien que no pagó por su vivienda. Entonces están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad. Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera ningún fraude de por medio, ni nada que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o a un trabajador, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono, o sencillamente cerrar los ojos y decir, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada. La cantidad de dinero que se gastó en despachos para recuperar esas viviendas que no fueron recuperadas es de miles de millones de pesos. Es decir, ya se probaron varias rutas. Entonces lo que se está viendo es qué podemos hacer con esas viviendas, que es un problema que tiene hoy México y que tenemos que resolver. Entonces está en ese ámbito algunas de las propuestas que hizo Octavio, pero repito, no tienen que ver con afectar la propiedad privada ni pues aquellos créditos que está pagando un trabajador. Eso no fue lo que dijeron el lunes que no estuvo la presidenta. Esa es su interpretación. El lunes, como lo mencionó el agrónomo, se habilitaba el despojo. Sí hay, y lo decía no Octavio Romero, lo decía Carlos Martínez Velázquez, el anterior director del Infonavit, miles de viviendas abandonadas, pero no es porque quisiera el trabajador. Voy a mencionar una que todo el mundo conoce, el famoso Chernobyl Tapatío, que se encuentra, si mal no recuerdo, en Tlajomulco. ¿Por qué nunca se habitó? Porque nunca le pusieron servicios. Se construyó, pero no había tuberías de agua y no había vías de acceso, tampoco había luz. ¿Qué hace uno cuando se le vende una habitación que es imposible que uno viva ahí? Imposible. A menos, claro, que lo que quieras hacer es vivir hacinado con tambos de agua y vivir con generadores de luz eléctrica o con velas. Eso que te cuesta 0 porque te lo robaste. Es que estaba vacío. Sí, pero es propiedad de alguien, ya sea de un trabajador del Infonavit o del propio gobierno o de la desarrolladora. Pero alguien invirtió su dinero en construir esas viviendas y se tiene que regularizar para ese trabajador, para la inmobiliaria o para el gobierno. Y si el gobierno lo que quiere es terminar por dárselo entonces a los invasores, tendría que haber otro tipo de mecanismos para hacer que dichos invasores también retribuyeran a la institución y por ende también la institución pudiera construirle al trabajador que le quedó mal. Es pura lógica. No es una crítica de unos comentócratas. Ese es el problema, que siempre se dice que son comentócratas criticando al gobierno. Si el gobierno hiciera las cosas bien, pero aquí cualquier abogado les podría demostrar que está mal hecho. Y nunca reconocen un error y ponen a su tropelía de psicofantes, propagandistas, periodistas a sueldo, sicarios de lo digital, a tratar de justificar, ellos sí, con así como yo con moñito, pero salen con, es que lo que dice la oposición es insensato. Insensato es creer que eso salió del dinero de la nada, porque aunque fuera hecho por el gobierno y fuera fondo perdido, es dinero de nuestros impuestos.
Es como hoy en la mañana decía alguien, ahora hay más dinero y por eso la gente se va a atender a más consultorios privados. No, idiota. Vas a un consultorio de un hospital privado porque los públicos no sirven, no funcionan. Y les choca que haya alguien, cualquier medio de comunicación que se los diga. Lo detestan. Mejor que nos quedemos callados. Les choca que digamos las incongruencias. Ayer Gerardo Fernández Noroña saliendo otra vez y ahí de nueva cuenta en posición 1 a Roma. Iría a ver al Papa. Hoy, al día de ayer también llegó Jesús Ernesto, primera clase, con maletas de más de 170,000 pesos el valor de Madrid. Llegó de Madrid. Imagínense ustedes. La incongruencia a todo lo que da. Y no les gusta que se diga la incongruencia. Y por eso salen estas famosas cosas de la ley censura. Dice, fíjense ustedes en dónde estamos parados. Dice el señor Armenta, ya después de que pasó la ley censura en Puebla, que él quiere que se discuta porque no es un virrey. A ustedes, amigos de los medios de comunicación. La mayoría de ustedes me conocen porque he tenido vida pública en Puebla durante 35 años. En pocas ocasiones, muy pocas, he tenido diferencia con algún medio de comunicación. En pocas. Siempre he entendido que el servidor público necesita del comunicador. Entiendo claramente y por eso cuento los días. Se los digo auténticamente, no me siento monarca, no me siento virrey, no soy señor feudal, soy un ciudadano mandatado por la población que tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley, porque eso protesté el 14 de diciembre. Tengan la plena certeza, estimados medios de comunicación, tengan la plena certeza de que así como vigilamos y cuidamos y protegemos a los niños, a las mujeres, a las madres buscadoras con las que me he reunido 3 veces ya y hemos rescatado, bueno, no rescatado, hemos encontrado a más de 90 personas desaparecidas, muchas de ellas desde hace 10, 15, 20 años, con ese mismo rigor con el que defendemos a un niño o a una mujer, defenderíamos el caso de cualquier acto que violentara el derecho a las libertades que ustedes tienen. En ningún caso hay prejuicio o hay algún acto de mi parte que quisiera limitar los derechos que ustedes tienen. He procurado tener cercanía. He procurado... Señor, pasaron una ley. ¿De qué me está hablando? Más cínica, mucho más cínica, Laida Sansores. Convirtió en el adalid de quien está defendiendo la libertad de expresión que se perdió en Campeche. Adivinen, empieza con A. El que los mataba no a balazos de hambre. Alito, él es el gran adalid de que inició toda esta campaña el día de ayer, creo que fue ayer y antier, ¿no? Donde se había acabado en Campeche. Y aquí tengo lo que decía el Alito, que digo... Se asume como defensor de la libertad de expresión. Totalmente, pero él perdió la memoria. Porque, a ver si no tienen ahí el Twitter, a ver si lo encuentro ahorita aquí en un ratito, en donde, a ver, ahorita lo buscamos, pero sí lo que él decía, que primero lo recordamos aquí en una de sus frases célebres, la más llegadora de todas: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre. Es la frase célebre. Sí. Y eso está haciendo o quiere hacer usted al demandarlos y pedir un embargo, al cerrar medios de comunicación. No se haga idiota. Así tal cual. Ahora resulta que el problema es Alejandro Moreno. Está muerto políticamente hablando, así como... Miren, vean ustedes en esta... Le estoy echando para atrás porque vean al individuo, al hombre que está atrás en primera fila. En segunda fila van a ver un hombre que tiene como una barba, flaco él, el señor Lavalle, el mismo que metieron a la cárcel por el caso de Brecht.
purificado y ahora ahí, al lado de Laida Sansores. Para que vean que esta historia de la integridad moral y este tipo de cosas es puro cuento, pura baba de perico. Le preguntaron a Claudio Sheinbaum sobre la ley del ciberasedio poblana y de esta situación de Laida Sansores. Y miren lo que dijo. Déjenme ir rápidamente con lo que dijo. Y después de eso, vamos a ver cómo está la situación de libertad de expresión. Abrió un parlamento para discutirlo, ¿no? Nosotros estamos en contra de la censura. Pero lo abrió no para tratar de modificarlo o eventualmente haya propuestas para modificar, sino para que la gente simplemente lo conozca, porque parece que no tiene intención de modificarlo, presidente. Bueno, vamos a ver, ¿no? Nuestra posición siempre es en contra de la censura y a favor de la libertad de expresión, siempre. Entonces, no vamos a estar de acuerdo con un artículo que promueva la censura, pues. No vamos a estar en contra de un artículo que promueva la censura. Miren, en la ley de telecomunicaciones y radio que se va a discutir la próxima semana, el artículo 65, que permite el rescate de frecuencias por razones como interés público o seguridad nacional, continúa. ¿Cuál es el interés público y cuál es la seguridad nacional? Que no se diga que hay más muertos hoy en México que en Israel e Irán por la guerra en el mismo periodo de tiempo. O el 228, en donde obliga a los noticieros a distinguir entre información y opinión. Es decir, tendría un noticiero que estar parando en sus intros para decir cuándo o de qué forma un adjetivo es información o es opinión. Si digo matar, asesinar o ejecutar, ya hay una editorialización. Por ende, hay una subjetividad y hay una opinión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que quieren es que no ustedes se enteren de nada. De nada. Quieren tenerlos mansitos como para la época en donde solo existía Raúl Velasco y por eso son tan famosos y tan felices viendo mentiras. Ay, Dios. ¿Cómo está la situación de la libertad de expresión en México hoy en día? Reporteros Sin Fronteras. Reporteros Sin Fronteras, no es Loret de Mola, no es TV Azteca, no es Joaquín López Dóriga. Reporteros Sin Fronteras dicen que México se encuentra en una situación difícil, código naranja. Código naranja. Hubo un microsismo en la Ciudad de México. Uy. Hay que ver en dónde, bajo qué condiciones se dio este microsismo. Así, hace unos instantes. Hace unos instantes este microsismo. Les doy un poco más de información en un momento más. Pero ya que estamos en esta historia de libertad de expresión, ayer llegó personal de la Fiscalía General de la República a Tequila. Llegaron hacer un operativo porque el presidente municipal de Tequila decidió que era un buen momento para convertir el Museo del Tequila en su casa particular. Llegó un equipo de N+ a ver qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué hicieron los de la policía de Tequila? Lo detuvieron al camarógrafo. Detuvieron al camarógrafo. Nomás para que se den una pequeña idea. Después de que salió Televisa a pedir que liberaran a su camarógrafo para que de esta forma continuara con su labor periodística, porque lo único que estaba haciendo era tomar el momento en el cual estaba esta diligencia. Después de muchas horas, el alcalde de Tequila dijo esto. Hola, buenas noches. Habla Diego Rivera, el alcalde de Tequila. Quiero aclararle a la opinión pública que mi administración no giró ninguna instrucción para la atención del camarógrafo antes mencionado de Televisa. Al contrario, giré instrucciones para que lo liberaran de inmediato en cuanto me enteré del asunto y también para que se esclarezca el porqué del actuar de los policías. En mi administración ese tipo de situaciones no están permitidas y vamos a llegar al fondo de esto. Más adelante
Más adelante les daré un comunicado completo para expresarles qué fue lo que pasó exactamente el día de hoy en el municipio de Tequila. Por otro lado, quiero hacerles mención que la oposición busca desestabilizar a nuestro municipio y a nuestro gobierno con calumnias, dado que eso no lo vamos a permitir también. Entonces, quedo a la orden, esperemos un poquito y les daré el comunicado completo de qué fue lo que pasó. Ahora resulta que fue la oposición quien detuvo al periodista. Siempre el problema, siempre el error, siempre los responsables y culpables son la oposición. Nunca pueden reconocer que son unos idiotas que hacen este tipo de situaciones creyendo que desde la soberbia del poder, la plenitud del pinche poder, tienen ningún tipo de responsabilidad. Así, no les he dicho, con toda razón, a qué partido político pertenece el alcalde de Tequila. Así que la gente que me está viendo en Facebook y en Instagram, después de escucharlo, díganme, ¿de qué partido político es? ¿De qué partido político es? Mientras lo dicen, me dicen que se acaba de temblar en Mixcoac. Lo dije, hubo un microsismo ahí, en Alfonso 13, en esta zona de la Ciudad de México, en Mixcoac, detectado ahí en Plateros, en Alfonso 13. Ahí para que se den una pequeña idea, es como de 2, por lo que me está diciendo Álvaro Velasco, ¿no? Y sí se sintió en esa zona de la Ciudad de México. Y me dicen, de Morena, ¿será de Morena? Seguro Morena. Alguien más dice Morena. Les tengo una noticia. Si estuviera haciendo una promoción, todos ustedes se hubieran ganado, porque sí, es de Morena. Reporte de tráfico. Y sí se sintió, ¿eh? Sí se sintió el microsismo. O sea, sí, yo no lo sentí en la zona en donde me encuentro de la Ciudad de México. Y miren que estoy relativamente cerca de Mixcoac. Pero sí, hay mucha gente que está diciendo que sintió este microsismo. En Benito Juárez se sintió fuerte, en Guadalupeín se sintió fuerte, en Insurgentes San Borja se sintió, en la colonia Cuauhtémoc no se percibió, sí, es un poco más lejos. En la UP se sintió algo fuerte, están diciendo aquí, gracias a la gente en Facebook que nos está viendo. Poniente se sintió medio fuerte, en San Ángel se sintió, en Alfonso 13 se sintió horrible, en el Teatro de los Insurgentes, en Tlalpan, ligero movimiento de lámparas, en fin, vaya que se sintió. A ver, Marco, a ver si te escuchas. Hola. No, adiós. Yo te pido, Marco, no me pidas tú. Dicen Reforma Centro nada. Qué bueno, porque, perdón, las construcciones como de chicle de Reforma Centro, sí son una cosa tremenda. Ahora sí, Marco, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gonzalo. Y bueno, tú dices que no sentiste el sismo, ¿verdad? Esperemos que todo bien. No, pues no. Ahí el sismo, según Sky Alert, obviamente los servicios de la Ciudad de México, ¿no? Percibido en La Escandón, en la Benito Juárez, un jalón muy feo. Sí se sintió fuerte, en Portales no se sintió, en Huixquilucan nada, pues es que Huixquilucan está un poco lejos, sinceramente, pero sí, hubo este microsismo esta mañana en la Ciudad de México. Vaya, estamos comenzando movidito el día, ¿no? Sí, soy originario de Tequila, el señor prácticamente privatizó la zona centro del municipio. Pues, bueno, yo lo único que podría decirles es, qué tristeza. O sea, la verdad a mí sí me da una enorme tristeza. Y ya no hablamos de Saúl Monreal, que ayer dijo, Marco, que no va a dejar Morena después de que había dicho que sí. Amigas y amigos que me siguen en redes sociales, quiero compartirles que hoy en la conferencia de prensa los medios de comunicación me preguntaban si me han buscado de otros partidos políticos. Primero, pongamos las cosas en contexto. Estas preguntas no surgen por casualidad. Responden a la ola de especulaciones que se han generado en torno a mi persona a raíz de los cambios recientes en Morena. Tenías toda la razón, Marco. Ese me les voy. Ya ves, no lloren por mí. Me les voy. Bueno,
Hay otros peores, Marco. O sea, ya tampoco me dio tiempo de hablar de esto. Mientras se dirigía a su oficina en Palacio Municipal, el presidente municipal de Puerto Peñasco, el doctor Eduardo Castro, dio una entrevista en donde dijo, va como 3 veces que sale ese tema, lo importante es dónde tengo que entrar, que es el ayuntamiento, para cumplir con mis obligaciones, no se requiere visa. Mi prioridad es Puerto Peñasco, no una visa. Eso quiere decir que sí le quitaron la visa. Sí. Pero no le interesa ir a Disney, le interesa trabajar por la ciudadanía. Sí, pero a ver, volvemos. Aquí el problema no es ese. ¿Por qué te quitan una visa siendo gobernante? No, y efectivamente, y porque la gente decía, pues, o sea, me han llegado a comentar sobre este tema, y dicen, oye, pues, ¿qué les importa a la gente? O sea, ¿por qué nos puede importar que alguien le quite la visa? No, digo, porque es una persona que es servidora pública y por lo tanto está al escrutinio de la sociedad, y justamente ese tema se vuelve público porque no puede haber un gobernante. ¿Qué tal si es un delito? ¿Qué tal si es una falta administrativa que tendría que ser sancionada? Pues ese es el punto. O sea, estamos teniendo ahí a alguien que puede ser que con el halo del gobierno se esté defendiendo de un delito más grave. Efectivamente, por ahí va el tema. Bueno, vas con el tráfico, Marco. Claro que sí. Y comentarles a todos cómo se encuentra el tráfico en estos momentos en el área metropolitana de Guadalajara. Hubo un accidente hace rato en la avenida 8 de Julio y Mezquitera, con un motociclista estuvo involucrado, ya fue atendido por servicios de emergencia. Otro más adelante en la avenida 8 de Julio y la calle 3. Además, inundaciones que prevalecen en la calle lateral de Periférico Sur a la altura de Ardon Hall, donde además también está resacado de baches, para que lo tomen en cuenta. En Unión del 4 y Camino San Sebastián, un percance también entre particulares, igual para que lo tomen en cuenta. En Periférico Santa Margarita hay cierres parciales a la circulación y un choque también entre particulares en la carretera Libre Zapotlanejo, en la altura de Tlateposco, en dirección hacia la área metropolitana. Semáforos en calle Periférico y Sonora, a la altura del Mante, no están sirviendo, tampoco en Juan Manuel y Doctor Baeza Alzaga, estos en la zona centro de la ciudad, mal sincronizados de Avenida Juárez. Además, en Camino Real a Colima, de la Tijera hasta Punto Sur, no funcionan los semáforos, igual que en la zona de la Glorieta de Arcos de Milenio. Y vialidades complicadas de circulación, aparte de las que ya comenté: Prolongación Federalismo y Carretera Saltillo, Periférico Norte Tabachines, Mariano Otero y López Mateos, Avenida Cruz del Sur y Avenida del Mercado, Avenida Américas y Patria, y Avenida Río Nilo y lo que diciendo Patria, también con mucha carga vehicular, sobre todo en dirección hacia la zona de Revolución, lo que esta mañana en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo Todo. Muy bien, Marcos, que estaba viendo si había algo más interesante que se haya quedado, pero no, creo que estamos al corriente de todo, afortunadamente. Está este atropellamiento en Tianguis Malalco, que sí estuvo tremendo, no sé si lo viste, Marco. Sí, lo vi. Sí, en donde se llevan a estas mujeres. Sí, lo vi. No, dicen que es un intento de feminicidio, uno más que se dan. Está el caso del alcalde que dice que tenían un Rolex. Eso no es un Rolex. O sea, también sepamos en dónde estamos parados, ¿no? O sea, eso tiene de Rolex lo que mi reloj tiene de Rolex, ¿no? Pues nada, ¿no? Sí. Nada. Entonces, ¿qué nos estamos haciendo tontos? Pero bueno, pues nos gusta el escándalo. Sí, definitivamente. A otros sí, ¿no? Esas maletas de 170,000 pesos. Bueno, sí, ya son. O sea, perdónenme, pero lo que he visto yo en estos últimos meses, ese muchacho se gastó todo el dinero, se quemó el dinero que ganó su padre en su sexenio en menos de 6 meses. Sí, menos, unos 3, yo creo, cuando mucho. Sí, nada más entre los tenis, la maleta, la carterita, y la pulserita, son 7 meses de sueldo. Sí, mira cómo le hacen. Pero bueno, pero igual. No, es que no me salen las cuentas, ¿no? ¿O será que se viste diario con esos pancitos? Pues no creo. A lo mejor, bueno, no sabemos, Gonzalo, a lo mejor más para las fotos sale con eso. No, por eso, es que, a ver, yo lo único que digo es, siempre tenemos un ojo muy crítico a todo. Vean lo que puso la oposición, vean lo que dice no sé quién, vean que se blanqueó la piel en su avatar, vean ustedes. Pero cuando son cosas tan evidentes, ahí sí, como idiotas, ¿no? No, y efectivamente, Gonzalo, de repente pareciera que nos falta sentido común, pero no es eso, también es el tema de, bueno, pero sabemos, ¿no? La tendencia y el tema de proteger a ciertos grupos. Uh-huh. Bueno, dice Trump que no les va a... No, pues yo ya les había dicho, que no va a decir cuál es su estrategia. Un hombre
que juega con los tiempos y juega con la popularidad. ¿A quién me recuerda? Como nuestros gobernantes actuales en todas partes, solo les interesa la popularidad y no la eficiencia. Pues por eso estamos donde estamos. Y entonces dirán, ay, es que la eficiencia va ligada con la popularidad. No es cierto. No necesariamente. Porque efectivamente puede ser que la calificación al final de que sea de eficacia, eficiencia y sea muy buena, y a lo mejor la gente puede ser no tan popular, de repente puedes imponer medidas muy buenas, llevar muy buenas medidas, y la gente de repente no tenerte como alguien muy popular o como un rockstar que ellos quieren ser. Winston Churchill terminó la guerra y lo corrieron. Sí. Ya, solo para que lo vayamos entendiendo. Y fue un líder en su momento. Todavía hasta la fecha. Hay quienes lo desprecian. Oye, a ver, y ya, nomás porque tengo un poco de tiempo. El caso de Alejandro Sanz. Yo solo quiero una cosa. Por más popular y por más carismático y por más creativo y por más talentoso que sea, grooming es grooming, ¿eh? Sí, efectivamente, te digo, tendrá que hacerse, llegarse a algunas consecuencias, pero efectivamente, tendrá que investigarse bien, pero lo que es negro y eso no se cambia, Gonzalo. Así tal cual. Si tú utilizas tu posición para tratar de luego controlar a un menor de edad para que tenga relaciones sexuales contigo, no. Si luego dicen, no, bueno, es que luego fue mayor de edad y No, sí, pero no. O sea, si en el momento era menor de edad estabas abusando de tu posición que tenías y todo, se configuran otro tipo de cuestiones. Y si yo te contara historias. No, pero sí. ya te las sabes, Marco. Sí, ya las conozco, algunas de ellas. Ya te las sabes exactamente, ¿no? Para que nos estamos haciendo. Y ustedes también se las saben, ¿no? O sea, por mí dirán de lo que sea, pero yo bajo ninguna circunstancia voy a estar tolerando gente que grumea a mi alrededor. Sí, no, y es que aparte así tiene que ser, Gonzalo. Lex dura lex. No, es que regresamos, exactamente lo mismo, se hacen los muy open mind y los muy morales, no, ahí los tienen, ahí apoyando a grumeadores. Gracias, Marco. Un abrazo para ti, Gonzalo, gracias a ti, cuídense todos, si no pasa otra cosa, por aquí nos vemos mañana. Hasta entonces. Ojalá y no pase nada y nos vemos mañana, Marco, porque si no, sí sería muy, muy triste. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagas limosna no lo vayas trompeteando por delante como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no lo sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Así tu limosna quedará en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis de los hipócritas que gustan que oran en las sinagogas y en las esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está ahí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongas cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está ahí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Mañana regresamos a las 8:30 de la mañana. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Alguien dice, ¿se viste de paca premium? No. Se viste de hipocresía. Así, viéndole la cara a todos. O más bien, gritando a los cuatro vientos. ¿Vieron cómo mi papá les vio la cara de estúpidos? Estúpidos. Eso es lo que dice, con su actuar y con la manera en la que se viste. Pero ¿saben qué es lo peor? Que todavía hay gente que lo aplauda. Algunos pagados con nuestro dinero. Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. ¿Listo para pasar unas vacaciones en Guadalajara incluso